Bien, jóvenes, ahora vamos a hablar del programa Juntos. El programa Juntos es un programa social dirigido a las familias más pobres del país. Se les entrega un incentivo monetario, un subsidio para obtener acceso a los servicios básicos como son, por ejemplo, la salud y la educación. Se crea también el SIS, el Seguro Integral de Salud, para los peruanos que no contaban con un seguro de salud. También se pone en práctica el Plan Huascarán. El Plan Huascarán consistía en brindar a los colegios públicos o estatales computadoras con acceso a Internet, como podemos ver en esta fotografía, para los colegios públicos más alejados de la zona andina y amazónica del país. El problema con el plan Huascarán era que llevando computadoras y conexión a internet a estos pueblos alejados de las ciudades, ¿ya? Pero no había electricidad y por lo tanto no podían funcionar. Por eso que el plan Huascarán fue muy criticado o cuestionado en su debido momento, ¿ya? Pero consistía, recuerda, en brindar computadoras y conexión a internet a los colegios. En el año 2003 se presenta el informe final de la CBR. Recuerda que la CBR se crea en el gobierno transitorio de Paniagua. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, también recuerda, se encargaba de, de investigar los años de terrorismo que lamentablemente sufrió el país entre los 80 y 2000. Unos años después, ya en el 2003, la CBR presenta su informe final, sus conclusiones, ¿ya? Y a continuación vamos a mencionar algunas conclusiones de la CBR. Por ejemplo, la CBR menciona que los años de terrorismo constituyeron el episodio de violencia más intenso y más prolongado de toda la historia republicana. La cifra de muertes es de 70.000, o bueno, aproximadamente casi 70.000 personas, ¿no? Estas cifras superan en número a las pérdidas humanas sufridas por el Perú en todas las guerras externas que hemos tenido y guerras civiles en casi 200 años de historia republicana, imagínate. El conflicto provocó enormes pérdidas económicas expresadas en destrucción de carreteras, de infraestructura, deterioro de la capacidad productiva del país. Existió una notoria relación entre la situación de pobreza y exclusión social y probabilidad de ser víctima de la violencia terrorista, es decir, los que más sufrieron los atentados terroristas, ¿ya? O la venganza de los terroristas, fueron las personas más pobres, generalmente campesinos y lamentablemente también analfabetos. Esto también ya se mencionó. La región o departamento más afectado por el terrorismo fue el de Ayacucho, con aproximadamente el 40% de las víctimas. También otra de las conclusiones es de que el grupo terrorista Sendero Luminoso fue el principal culpable de las matanzas, de los asesinatos, del genocidio que hubo en estos años, el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos, responsable del 46% de las víctimas fatales, ¿no? También se puede concluir de que el 30% de las víctimas, ¿ya? Fue, eh, fueron pues producto de los agentes del Estado, ¿no? Las fuerzas del orden, policiales y también militares. Esto debido a que no se sabía, los militares, policías, no sabían en realidad con quién peleaban, ¿no? Porque un terrorista, como se mencionó en su clase respectiva, podía ser un estudiante, un campesino, un trabajador, etcétera. Otra de las conclusiones es que las limitaciones de los servicios de inteligencia policiales y militares no permitieron tener una visión adecuada de lo que acontecía y perseguir al verdadero enemigo, sino que perseguían a cualquier sospechoso. Y las
torturas, matanzas que se cometieron en algunas oportunidades no fueron, eh, no fueron respetando los derechos humanos, ¿no? Esto no fue investigando a través de inteligencia lo que ocurrió. Conflictos sociales del gobierno de Alejandro Toledo. El Arequipazo. Era el año 2002, junio del 2002. ¿En qué consiste el Arequipazo? Consiste en el levantamiento popular o un conjunto de protestas o movilizaciones de la población arequipeña en contra del gobierno de Toledo, porque la población de Arequipa estaba en contra de la privatización de las empresas eléctricas EGASA y EGASUR, que iban a ser privatizadas a empresas o capitalistas belgas, ¿ya? Aquí Toledo estaba violando una promesa que hizo en su campaña política para la presidencia, porque cuando Toledo viajó a Arequipa en las elecciones del año 2001, él mencionó, le prometió al pueblo arequipeño de que no se iba a privatizar estas empresas EGASA y EGASUR. Es más, todavía firmó un acta, pero al llegar al poder, unos meses después, estas empresas EGASA y EGASUR ya iban a ser privatizadas. ¿Y eso qué ocasionó? Ocasionó el repudio de la población que se movilizó y salió a las calles de Arequipa a luchar, ¿verdad? A luchar por lo que ellos consideraban una ofensa a su pueblo porque no estaba cumpliendo su promesa de campaña y estaba privatizando una empresa que para ellos generaba de alguna manera ingresos. ¿Ya? Estas movilizaciones tuvieron lamentablemente represión policial y también escenarios de huelga de hambre, ¿ya? Las protestas que comienzan en Arequipa se fueron extendiendo a lo largo de todo el país. Finalmente se aceptó la suspensión de este intento de privatización de las empresas EGASA y EGASUR. En el año 2004, el alcalde de Ilave, Cirilo Robles, fue cuestionado por su pueblo de corrupción, de recibir o de practicar malversación de fondos. En otras palabras, el alcalde de Ilave no daba cuenta de su gestión a su pueblo. Su pueblo estaba enardecido y lo llamaba corrupto. Por eso es que el pueblo de Ilave hizo justicia popular con sus propias manos y linchó y asesinó al alcalde de Ilave, Cirilo Robles, ¿ya? Luego se comprobó, ¿ya? O posteriormente, estas irregularidades no pudieron ser demostradas. O sea, en otras palabras, no se comprobó de que verdaderamente este alcalde asesinado ya por su pueblo haya sido corrupto, pero ya estaba muerto. Otro conflicto social, o mejor dicho, un intento golpista contra el gobierno de Toledo, fue el Andahuaylazo. Era enero, año nuevo, ¿sí? Del 1 al 4 de enero del año 2005. Lo conocen también como el Año Nuevo Sangriento. El Andahuaylazo fue un intento de golpe de Estado por parte de cuyo líder era el hermano de Ollanta Humala, Antauro Humala. Antauro Humala dirigió este intento de golpe de Estado contra Alejandro Toledo allá en Andahuaylas, Apurímac, en el año 2005. De ahí viene el nombre de Andahuaylazo. Antauro Humala, junto con más o menos 150 militares de ideología etnocacerista, acusaban al gobierno de Toledo de ser entreguista, de entregar nuestros recursos naturales, ¿ya? Y con este nacionalismo que caracteriza a la familia Humala, ¿ya? Antauro Humala intentó hacerle un golpe de estado al gobierno de Toledo. Incluso tomaron la comisaría de Andahuaylas. Lamentablemente, 4 policías pierden la vida y también 2 militares del etnocacerismo, ¿no? ¿Ya? Por esta razón es que Antauro Humala finalmente se entregó a la policía y fue condenado a 25 años de prisión. Me imagino que escucharás actualmente en las noticias
que Antauro Humala aún está en prisión, aunque esta prisión es muy controvertida, ¿no? ¿Sí? Y tiene sus rezagos hasta la actualidad. En el año 2002 se produce la primera visita de un presidente norteamericano o de Estados Unidos al Perú. Se trata del presidente de Estados Unidos, George Bush, hijo, ¿ya? Y en esta fotografía se ve pues al presidente Toledo con el presidente de Estados Unidos, George Bush. Recuerda también que Toledo apoyó a Bush en la invasión que dirigió Estados Unidos a Afganistán en el año 2001 y a Irak en el año 2003, que son en realidad pretextos de supuestos grupos terroristas extremistas en Medio Oriente que van contra Estados Unidos. Pero la verdadera causa es que estos países de Medio Oriente, como ustedes lo saben, tienen recursos naturales como el petróleo y a Estados Unidos le interesa ese petróleo. ¿Sí? Son temas de historia universal. Bien, jóvenes, espero me hayan entendido. Muchas gracias.